Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en el IFE. Felicito a la red, felicito al CIDE, felicito a todas las organizaciones que participan en este esfuerzo. Para nosotros en el PAN, la rendición de cuentas y la transparencia forman parte de nuestro ADN. Desde nuestra fundación, el Partido Acción Nacional ha estado siempre pugnando porque el poder público informe a los ciudadanos acerca de cuáles son las prioridades de los gobiernos, cuál es la forma que se ejecutan las acciones de los gobiernos, cómo es la forma en que se gastan los recursos públicos y cuál es el uso y el destino de los programas sociales. Nosotros estamos convencidos que el reto es mayúsculo y debe alcanzar a los tres órdenes de gobierno y a todos los poderes involucrados, a los tres poderes principalmente, al poder ejecutivo, legislativo y al judicial. Yo creo que nuestro país ha avanzado principalmente en este siglo. Hemos abierto la posibilidad real de que los gobiernos informen, rindan cuentas después de que todo el siglo pasado básicamente estuvo gobernado mayoritariamente por espacios de opacidad, espacios de rezagos en estas materias de participación ciudadana y de transparencia y rendición de cuentas. Hoy podemos decir que los programas sociales se evalúan, se transparentan. Hoy los padrones de beneficiarios de estos programas se publicitan y difunden con una transparencia inédita. Hoy los niveles educativos se evalúan, se miden, no solo nacional sino internacionalmente, se comparan para ir midiendo nuestros avances y nuestros rezagos. Hoy contamos con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social precisamente para medir avances y rezagos en materia social. Hoy se publican indicadores de seguridad, avances en los procesos de certificación de policías, los gastos fiscales, los niveles de reservas, las licitaciones del gobierno federal. Todo esto se hace de una manera pública y transparente. Decía ahorita Ricardo Rafael que hace 10 años el tema de la corrupción ocupaba dentro de los valores de los mexicanos el 8º lugar y que hoy está en primer lugar. Aquí pareciera desprenderse una conclusión de que hoy hay más corrupción que antes. Y la pregunta es si eso es un silogismo válido o si al contrario, hoy hay más información que antes, hay más medición que antes, hoy hay más transparencia que antes. Y esa es una pregunta que hay que hacernos, porque precisamente esto se aplica en muchos lugares. Si mayor transparencia refleja una mayor gravedad del problema, o a lo mejor el problema estaba desde antes, como dicen en mi tierra, pero no se medía, no se evaluaba, no se generaba una conciencia crítica, una opinión pública y una acción ciudadana para actuar en ese sentido. Esta es una pregunta que a mí me surge. Yo creo que hemos avanzado en el combate a la corrupción, hemos avanzado en la medición del uso de los recursos, pero no lo hemos hecho de una manera, como dicen aquí, que el problema es más de integración. Yo creo que es de que está incompleto el esfuerzo. Y ahorita voy a abundar en esto. Nosotros les decía que como partido lo tenemos en el ADN, la transparencia y la rendición de cuentas y la democracia. Son temas que para nosotros son inherentes y están íntimamente vinculados, la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia. Por eso el PAN es un partido que hace público y transparente su padrón de miembros activos y adherentes. No sé si esta es una característica compartida por otros partidos. Nosotros hicimos el 85% de todos nuestros procesos de elección de los más de 2,000 puestos de elección popular en este proceso federal, 85% por procesos directos de votos de nuestros miembros activos y adherentes precisamente de este padrón, incluido la elección de nuestra candidata a la presidencia de la República por medio del voto directo de un padrón de
más o menos 300,000 miembros activos y 1,5 millones de miembros adherentes que pueden ser consultados por cualquiera en el Internet. Incluso en todos estos procesos, pues quien no estuvo contentos con los resultados tiene la facultad de impugnar no solo ante el tribunal, sino ante instancias internas. Nosotros tenemos un pequeño IFE y un pequeño TRIFE adentro del partido que se llama la Comisión Nacional de Elecciones, que es un órgano también autónomo que no tiene ni la concurrencia, la coincidencia de los periodos que corresponden al Comité Ejecutivo Nacional, sino que están desfasados, se eligen con anterioridad para que precisamente exista esta autonomía. Yo creo que los avances alcanzados en materia de transparencia en el gobierno federal se pueden percibir con mucha elocuencia cuando contrastamos las partidas secretas que teníamos a finales del siglo pasado y que las autorizaba el Congreso de la Unión, a que hoy puedes saber cuánto cuesta la toalla del baño del presidente de la República. Hay un contraste, hay un abismo de diferencia. Y creo que esto debemos de analizarlo y valorarlo. Pero también quiero serles muy franco. Yo creo que en el proceso de esta transición democrática, más que coordinación y vinculación, lo que nos falta es completar este proceso. Y voy a explicarme. Tengo aquí una grafiquita. Esta grafiquita lo que está es precisamente con 3 columnas. Una es el poder, bueno, primero los renglones, el ejecutivo, el legislativo y el judicial serían los 3 poderes, y 3 columnas que tengo, el orden federal, el estatal y el municipal. Desde mi punto de vista, el gran reto que tenemos los mexicanos es que todos los avances fundamentales nos hemos concentrado mucho en el cuadrante superior izquierdo, el poder ejecutivo a nivel federal, y ahí tenemos la capacidad de ver cuánto cuestan las toallas en Los Pinos. Lo que no tengo es esa capacidad de verlo en las 32 entidades, ni mucho menos en los 2,450 municipios. Pero también creo, estoy convencido, de que donde más hemos avanzado es en el poder ejecutivo, y donde nos falta mucho por avanzar es en el poder legislativo y en el poder judicial. En este orden, aquí es donde yo identifico un poco los retos, las asignaturas pendientes que tenemos como país para ir avanzando en esta demanda. Ahí es donde, y luego todavía le podemos poner, y nos sumamos a este planteamiento, a cómo involucrar a los sindicatos y a los partidos para que también sean materias de rendición de cuentas. Pero fundamentalmente a nivel de sistema, creo que nos hemos concentrado mucho en estos avances en el cuadrante superior izquierdo. Creo, en este sentido, nos sumamos a las propuestas que hace precisamente la red para avanzar en esta agenda. Yo estoy convencido que hemos, desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se expidió en junio del 2002, que mencionó el senador Escobar, las reformas que se han hecho a las distintas, al artículo 6º constitucional, publicada precisamente en julio del 2007, a las diversas reformas a la ley del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, todo esto ha ayudado, ha promovido la creación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas creciente, sin embargo, aún insuficiente. Desde el ámbito legislativo, el PAN en los últimos 5 años ha presentado 10 iniciativas por año, precisamente para avanzar en esta materia. Desgraciadamente muchas de estas no han logrado ser aprobadas. Quiero nada más resaltar 3 para mencionar algunas. Precisamente hay una que dice un proyecto de decreto que adiciona en el apartado C del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el senador Ricardo García Cervantes, para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción.
como un órgano autónomo necesario para la preservación del Estado constitucional de Derecho. Esta iniciativa está pendiente en el Senado de la República para su dictamen. También tengo el proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Esta la presentó nuestra senadora Emma Larios en diciembre del 2009. Lo curioso es que esta tenía por objeto establecer los mecanismos de transparencia interna de los sindicatos para que los trabajadores pudieran acceder a la información relativa a sus cuotas, el contrato colectivo de ley, los estatutos de sus organizaciones. El problema es que esta iniciativa fue desechada precisamente el 18 de octubre del 2011. De la misma manera, pudiera yo decirles que en 2009 el senador Santiago Krill presentó una iniciativa precisamente para que los partidos políticos pudieran ser objeto de obligación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y esta iniciativa también fue desechada hace 3 meses, en octubre del 2011. Yo creo que, para terminar, simplemente decir que tenemos una tarea pendiente. A mi juicio, creo que nos hemos concentrado mucho en reformas de carácter electoral, de cómo llegar al poder, pero nos falta reformar cómo funciona el poder, cómo se relacionan los poderes entre sí y con los ciudadanos. Y por eso la gran asignatura pendiente sigue siendo la reforma del Estado y todas las reformas que ayuden a una mayor participación y rendición de cuentas. El Partido de Acción Nacional se suma y las apoya. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Madero. A continuación, y para ofrecer conclusiones a modo de réplica, una réplica benigna naturalmente, a los comentarios de los partidos políticos, le cedo la palabra al doctor Sergio López Ayón, secretario general del CIDE y coordinador de la Red de Rendición de Cuentas. Gracias, y en obvio del tiempo, seré muy breve. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Hoy venimos a decir algo que no es fácil de escuchar. Por un lado, decir que en las últimas décadas incluso se ha hecho mucho a favor de la rendición de cuentas. Revisaba hace un día las iniciativas que se han aprobado de reforma constitucional o legal en temas relacionados con la rendición de cuentas, y prácticamente todas, salvo algunas excepciones, han sido aprobadas por unanimidad de los partidos políticos. Y sin embargo, también les estamos diciendo, tenemos un serio problema de rendición de cuentas en el país, o para decirlo en corto, no tenemos una adecuada, a veces ni siquiera una suficiente rendición de cuentas. Y creemos que esta es una pieza central que necesitamos construir para darle sentido, horizonte, profundidad a nuestra democracia. Lo que les hemos presentado es una serie de propuestas, resultado de un debate largo que se convoca desde el CIDE como parte de nuestra misión, que es contribuir al diálogo, al debate público e incidir en la toma de decisiones, pero sabemos muy bien que esto no lo podemos hacer solo, y por eso convocamos a un grupo grande de instituciones de todos los horizontes para sumar, para dialogar, para discrepar, para acordar y para traer hoy aquí esto que es un trabajo en progreso. Estas propuestas que hoy les hemos presentado no son sino el estado del debate. Sabemos que son perfectibles, sabemos que hay que seguir trabajando en ellas, y lo que hacemos es ponerlas en la mesa para que las conozcan y para que se sumen a este esfuerzo colectivo en el que creemos que hay muchas más coincidencias que discrepancias, pero también enormes retos porque suponen una profundización real
de la democracia y una modificación del largo horizonte de las relaciones de poder en este país. Este es el horizonte que queremos ver. Sabemos que por la dimensión del reto, este no se puede construir en un día. Entendemos que vamos a un proceso electoral, pero también queremos reiterar que entendemos que esta propuesta va mucho más allá de esta elección y que no importa quién sea el ganador, tendremos que sumar esfuerzos todos para dar este horizonte a nuestro país. Reitero entonces nuestro agradecimiento por escucharnos, por sumarse a este esfuerzo. Agradezco también a las 3 instituciones que en buena medida son pilares de la red, a la Auditoría Superior de la Federación, a el IFAI, a Jacqueline Pechar, su presidenta, y al doctor Cabrero, director del CIDE, quienes han apoyado este esfuerzo colectivo. Y finalmente agradecer a todos los miembros de la red, muchos aquí presentes, y decirles que tendremos que seguir trabajando en esta óptica de crear una exigencia social para que este país tenga finalmente una política de rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Finalmente, y para cerrar este estimulante y fructífero encuentro, cedo la palabra a nuestro presidente del Consejo General del IFE, el doctor Leonardo Valdés Zurita. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aprecio mucho su asistencia al Instituto Federal Electoral y su participación en este foro encaminado a continuar con un debate cuyo propósito esencial es avanzar hacia el diseño de una política pública de rendición de cuentas que propicie una democracia de mayor calidad en nuestro país. Saludo con respeto a la y los dirigentes y representantes de los partidos políticos nacionales. Saludo también con mucho afecto al director general del CIDE, al auditor superior de la Federación, a la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a los coordinadores y a todos los miembros de la red de rendición de cuentas. Esta es su casa, siempre lo será. Señora y señor consejeros electorales que se encuentran presentes, señora y señores representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, compañeras y compañeros de la Junta General Ejecutiva. Solo bajo la democracia se combate eficazmente la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. La evolución de una sociedad más democrática en nuestro país ha propiciado ciudadanos más críticos y el avance de medidas encaminadas a erradicar la permisividad y el despilfarro dentro de la gestión pública. En la actualidad, el financiamiento destinado al desarrollo de las actividades de los partidos políticos, a las campañas electorales y a las tareas de organización de los comicios se fiscaliza de acuerdo a las disposiciones de la legislación aplicable y bajo un método de trabajo altamente especializado y profesional. La estructura de rendición de cuentas desarrollada por el Instituto Federal Electoral respecto de los recursos que utilizan los partidos políticos comprende hoy básicamente 3 dimensiones que aquí se han señalado. Una de carácter informativo, otra que implica procesos de revisión y auditoría rigurosa, y una más vinculada, también se ha mencionado, al régimen sancionador. Ahora los partidos políticos tienen la obligación de presentar informes anuales, trimestrales, de pre-campaña y de campaña electoral. Sus gastos de pre-campaña y sus gastos de campaña tienen topes específicos determinados por la ley y por la autoridad electoral. Tienen la obligación de que esos informes
rindan cuenta puntual del origen de sus ingresos y de la distribución de sus gastos. A través de la Unidad de Fiscalización de Recursos de los partidos políticos son revisadas sus finanzas, esquemas contables y mecanismos de comprobación. Para ello, la autoridad electoral recurre a información bancaria, fiscal y fiduciaria proporcionada al amparo de convenios suscritos con el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Por diversas irregularidades en los informes de precampaña y campaña del Proceso Electoral Federal 2009 y de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2010, esta autoridad electoral ha impuesto sanciones a los partidos políticos por más de 100 millones de pesos. Debo señalar que antes del inicio formal de las campañas electorales el próximo 30 de marzo, y una vez revisados los informes de precampaña presentados por los partidos políticos, esta autoridad electoral determinará el número de precandidatos que rebasaron los topes de gastos de precampaña y registrará a quienes cumplan los requisitos para ser candidatos a la Presidencia de la República, al Senado de la República y a la Honorable Cámara de Diputados. Por otra parte, además de atender las obligaciones de transparencia que disponen los artículos 6 y 8 constitucionales, la gestión administrativa y presupuestal de esta autoridad electoral está sujeta a la revisión de una Contraloría General cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados, cuyas facultades se encuentran inscritas en el artículo 41 de la Constitución. Además, los recursos públicos que ejerce el IFE están sujetos a los esquemas de revisión de la Auditoría Superior de la Federación, que debo decirlo, son tanto o más rigurosos que los que nosotros aplicamos frente a los partidos políticos nacionales. El IFE, además, se ha sumado a otros esfuerzos institucionales y de la sociedad civil para generar y expandir una cultura de rendición de cuentas en nuestro país. Celebro que las 59 instituciones y organizaciones de la sociedad civil que integran la Red por la Rendición de Cuentas recuperen la experiencia del Instituto Federal Electoral para avanzar en el diseño de una política pública integral en materia de rendición de cuentas. A lo largo de su evolución como un organismo ciudadano y autónomo, esta autoridad electoral ha generado y perfeccionado su andamiaje normativo e institucional para garantizar un efectivo acceso a la información pública por parte de las y los ciudadanos. Derivado de los resultados de diversas auditorías practicadas por los órganos de fiscalización competentes, el IFE ha avanzado por la ruta del diagnóstico para determinar causales de problemáticas particulares, por el camino de las acciones preventivas y por el desarrollo de comunicación interinstitucional que contribuya a una gestión pública más acabada al interior de nuestra institución. Señoras y señores miembros de la red, el IFE, como una institución permanentemente abierta al escrutinio público, promueve la transparencia como un componente imprescindible de gestión pública, rinde cuentas y genera la información precisa que requiere la sociedad mexicana. La rendición de cuentas exige estricto apego al principio de legalidad y desde el ámbito de competencia de esta autoridad electoral a tomar decisiones encaminadas a ofrecer certeza y equidad dentro de la competencia política. A una semana del comienzo de las campañas electorales, reitero mi llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a no promover propaganda gubernamental fuera de los plazos que marca la ley y evitar intromisiones que vulneren la equidad dentro de la contienda electoral. A las instituciones y organizaciones de la sociedad civil los convoco a acompañar el trabajo,
que despliegan sus autoridades electorales y avanzar por el camino donde la confianza ciudadana constituye el asidero de toda democracia. Nuestra tarea no ha concluido. Queremos seguir trabajando con la sociedad mexicana para cumplir con eficiencia nuestras responsabilidades. En la medida en que los ciudadanos se involucren en los procesos de deliberación y de decisión al interior de las instituciones, generaremos una gestión pública marcada por la inclusión, la responsabilidad y sobre todo la rendición de cuentas. Reitero a todas y a todos ustedes mi agradecimiento por su asistencia a este foro y estoy seguro que los resultados alcanzados contribuirán a lograr la democracia de calidad a la que todas y todos los mexicanos aspiramos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero presidente. Señores representantes de los partidos, muchas gracias por su asistencia. Doctora Jacqueline Pechard, contador público Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, doctor Cabrero, muchas gracias por su respaldo a este esfuerzo de la red. Hemos concluido. Gracias y buen día a todos.